Buenas tardes, quien les habla es el doctor Jorge Arnau Quispe, miembro de la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima. Continuando con los martes geográficos, en este mes de noviembre estamos desarrollando el tema sobre la Amazonía. La cuenca del Amazonas constituye uno de los ecosistemas más importantes de nuestro planeta, por su diversidad biológica, por su producción de oxígeno, por poseer la mitad del inmenso bosque húmedo tropical del planeta y por la gran reserva de agua dulce que le proporciona el río Amazonas. Asimismo, la Amazonía peruana, a pesar de tener la menor densidad poblacional del país, antropológicamente es la más diversa por la variedad étnica y lingüística, además, la más olvidada y discriminada. Por la falta de una política de Estado que la proteja, la biodiversidad amazónica está permanentemente amenazada por el intenso proceso de deforestación y por el empleo de métodos de producción incompatibles con el equilibrio ecológico, originado por la existencia de grandes fuentes de recursos naturales como los yacimientos de petróleo, gas natural y lavaderos de oro. El Perú está a deuda con este territorio. Se necesita conocerlo mejor para valorarlo y poder aprovecharlo con sostenibilidad. Dentro de esta línea de trabajo, la Sociedad Geográfica de Lima presenta el tema Modelo de Desarrollo Sostenible en la Frontera Amazónica Perú-Ecuador, Cuenca Media del río Marañón, a cargo del profesor y geógrafo Luis Briceño Ampuero, quien es integrante de la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima, ex asesor de la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores y ex asesor del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador. Actual profesor de la Escuela Profesional de Geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrados en el Instituto Nacional de Investigaciones Aeroespaciales y Ciencias de la Tierra, ITC de Holanda. Estudios culminados de maestría y doctorado en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Director de Medio Ambiente y Recursos Naturales del ex Instituto Nacional de Planificación. Director de Marcación Territorial del Instituto Nacional de Planificación. Ex asesor del Viceministerio de Desarrollo Regional del Ministerio de la Presidencia. Coordinó la formulación del proyecto de ley marco para el desarrollo e integración fronterizos y su reglamento. Coordinó la formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos. Integrante del grupo de trabajo que formuló el proyecto de Código del Ambiente. Integrante de la comisión que formuló el Plan Nacional de Regionalización. Integrante de la delegación peruana a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, realizado en Río de Janeiro, Brasil. Y, además, integrante del grupo de negociación del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. Con ustedes, el geógrafo Luis Briceño Ampuero. Siguiendo el programa de los martes geográficos organizado por la Sociedad Geográfica de Lima, en esta oportunidad me corresponde presentar un modelo de desarrollo sostenible en la frontera amazónica Perú-Ecuador, con la denominación Programa de Inversión Intercuencas Amazónicas PICA 1, Cuenca Media del río Marañón. Inicio esta presentación con esta imagen donde se observa al río Chinchipe
en su confluencia con el río Marañón antes de cruzar la cordillera oriental, formando aquí el Pongo de Rentema. El río Marañón, al cruzar la cordillera oriental hasta la cordillera subandina, más o menos ha creado 200 pongos. Es muy importante esta zona porque ahí se desarrolló una cultura. Se considera el segundo centro y origen de la cultura peruana. Esto es una edificación en forma de espiral. Se dice que corresponde a la tumba del jefe de esta zona. Es muy importante porque hace 5.000 años en estas zonas ya se consumía el cacao criollo, uno de los cacaos que tiene mucha importancia en el mercado internacional por su aroma. Y aquí se han encontrado semillas de ese cacao. La política de desarrollo e integración fronteriza tiene 3 instrumentos principales: el marco normativo, la Ley para el Desarrollo e Integración Fronteriza, su reglamento y otras normas adicionales; el marco institucional, el Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, SINADIF; y el marco operativo, las bases de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza. El marco normativo. En el año 1998 se firma el Acuerdo de Paz con Ecuador, el que comprende, entre otros, el Acuerdo Amplio Peruano-Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, en cuyo marco se crea el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza con 2 capítulos, el capítulo Perú y el capítulo Ecuador. Culminado el proceso de delimitación de la frontera política, el gobierno peruano emprende acciones de desarrollo en ese ámbito, en cuyo marco, en febrero de 1999, crea la Dirección Nacional de Desarrollo de Fronteras y Límites, que en 1911 pasa a denominarse Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza, DDF. En el año 2005 se formula la Estrategia Nacional de Desarrollo de Fronteras para un periodo 2005-2021 como orientación metodológica para las acciones de desarrollo e integración fronteriza. En la segunda parte de la estrategia, numeral 3.2, se precisa 5 componentes de la sostenibilidad del desarrollo en fronteras. En julio del 2011 se da la Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza, Ley número 29778, en el cual se establece el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza como el organismo multisectorial e intergubernamental encargado de proponer la política de Estado en materia de desarrollo fronterizo y de promover, coordinar su cumplimiento. En el título 3, capítulo 1, artículo 15, inciso A de dicha ley se dispone como una de las funciones del Consejo promover el desarrollo sostenible en los espacios de frontera, concertando la formulación de la política, estrategias, planes respectivos entre los sectores del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales involucrados, la sociedad civil y el sector privado. El 2 de abril de 2013, mediante Decreto Supremo número 017-2013, RE, se aprueba el reglamento de la Ley Marco de Fronteras, en el que se dispone en su artículo primero, objeto del presente reglamento, regular la finalidad, organización y funciones del Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, y a su vez establecer los mecanismos para la promoción del desarrollo sostenible en fronteras e integración fronteriza como política de Estado. El 18 de marzo de 2018 se promulga el Decreto Supremo número 005-2018-RE, que establece acciones de desarrollo sostenible e integración para la atención prioritaria de las áreas críticas de frontera. Dispone en su artículo primero, objeto, establecer las acciones de desarrollo sostenible e integración para la atención prioritaria de las áreas críticas de frontera. Naturaleza y finalidad de la Ley Marco.
La ley desarrolla el artículo 44 de la Constitución Política del Perú. Dispone como deber del Estado establecer la política de fronteras, promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. Tiene la finalidad de revertir las tendencias de exclusión de los beneficios que brinda el Estado a la mayoría de la población que habita en fronteras, en donde concurren una serie de factores que hacen que los niveles de vida de su población sean similares y en algunos casos peores que los distritos más deprimidos de la zona andina, además de estar sujetas a relaciones asimétricas desventajosas para el lado peruano, debilitando la defensa, la soberanía nacional, entendida como desarrollo, dominio y presencia institucional del Estado. Objeto de la ley: define los espacios de frontera, establece los mecanismos de formulación, coordinación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos, que es parte constitutiva de la política exterior y de la Política Nacional de Desarrollo, siendo de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público. Marco institucional de la política. La ley establece el Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, SINADIF, como el conjunto de entidades públicas del Estado vinculadas funcionalmente con la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos en los niveles del gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales de frontera, así como las organizaciones representativas de la sociedad civil en el marco de la normatividad nacional y los acuerdos internacionales. El sistema tiene la responsabilidad de promover, orientar y coordinar adecuadamente el desarrollo fronterizo sostenible y la integración fronteriza con los países limítrofes. Organización del Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras. Es el órgano rector del Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, SINADIF. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores como su autoridad técnico-normativa. El nivel nacional corresponde al Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, que depende de la Presidencia de la República y es presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores. La Secretaría Ejecutiva del Consejo está a cargo de la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza. Régimen económico. La ley dispone que el Poder Ejecutivo adopta las acciones necesarias para la creación y determinación de las fuentes de financiamiento del Fondo para el Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, que financie los planes, programas, proyectos y actividades en la zona de frontera de acuerdo a la presente ley. Esta es la imagen de una sesión del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras. Esto es la organización a nivel nacional. Tiene 4 niveles: el Consejo Nacional a nivel, digamos, de Lima, y tiene por el lado de la sociedad civil, sociedad privada y la población organizada, el Foro del Acuerdo Nacional. Este mismo esquema se registra también a nivel regional, provincial y distrital. Las acciones de frontera entonces tienen que coordinarse en forma intersectorial entre cada nivel de gobierno con el sector privado y a nivel intergubernamental desde Lima hasta los distritos. Esto es la forma como se organiza la atención de desarrollo e integración fronterizos. Lineamientos de la política de desarrollo e integración fronteriza. La ley marco en su artículo 5 establece 9 lineamientos de política que son las siguientes. 1. Fortalecer el carácter unitario de la nación, la afirmación de la identidad nacional y la ocupación racional del territorio. 2. Contribuir con el proceso de descentralización en los aspectos de desarrollo e integración fronterizos. Consolidar la soberanía, seguridad y defensa nacional en los espacios de frontera. Generar condiciones para el desarrollo sostenible, el bienestar y la protección de la población asentada en los espacios de frontera, garantizando el acceso a los servicios básicos en forma integral. Establecer las bases para promover esfuerzos intersectoriales para la ejecución de políticas públicas en los aspectos de frontera de un marco planificado de creciente eficiencia y complementación.
6. Promover el respeto a la diversidad étnica y cultural de las poblaciones asentadas en la zona de frontera, así como la protección del medio ambiente, la diversidad biológica y los recursos naturales en concordancia con las políticas sectoriales. 7. Orientar los procesos de integración fronteriza en el marco de la política exterior y la política de seguridad y defensa nacional. 8. Promover las condiciones especiales que incentiven la inversión en la frontera, así como el ejercicio de la función pública de las instituciones que se localizan en dicho espacio. 9. Afianzar la presencia institucional del Estado en los espacios de frontera y fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos radicados en dicha zona. Participación del sector defensa en la política de fronteras. Se establece como una de las funciones del CONADIF coordinar con el sector defensa los aspectos relacionados con la seguridad nacional en el marco del sistema de vigilancia de fronteras y de los planes especiales de desarrollo en seguridad que impulsa este sector, y en los planes de participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo económico y social en los espacios de frontera. El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las instituciones armadas, participa dentro del ámbito de su competencia en la ejecución de la política de fronteras de manera coordinada con el CONADIF. Los recursos que se requieren para tal fin provienen de las fuentes que, de acuerdo con la normativa legal vigente, se le asigna al Ministerio de Defensa, los mismos que además podrán ser gestionados por el CONADIF. El Ministerio de Defensa, con opinión de sus órganos ejecutores y en coordinación con el CONADIF, dispone la activación, ubicación, reubicación o desactivación de sus unidades, medios o recursos destinados al desarrollo de las áreas de frontera en donde se ejecuten o se disponga a realizar, luego de declararse su factibilidad, proyectos que recojan el interés nacional y contribuyan con la seguridad, la defensa y la identidad nacional. Oficinas desconcentradas del Ministerio de Relaciones Exteriores, ODES. Las oficinas desconcentradas del Ministerio de Relaciones Exteriores localizadas en los ámbitos de los gobiernos regionales participan como órganos de asesoría de los comités regionales provinciales de frontera. Igualmente coordinan en representación de la Secretaría Ejecutiva con otras instituciones públicas y, en los casos convenidos, con instituciones privadas y de la sociedad civil en acciones de la política de frontera. Proyectos especiales binacionales de desarrollo e integración fronterizo. Los proyectos especiales binacionales del ex-INADE y multinacionales que fueron calificados como tales por la norma correspondiente y en concordancia con los tratados y convenios internacionales que le dieron origen, mantienen relaciones funcionales con el CONADIF a través del sector al cual están adscritos, a fin de atender compromisos de desarrollo e integración fronterizos del gobierno peruano con los gobiernos de los países limítrofes. Ejes de la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza. Son 3 ejes. Eje 1, unidad del proceso de desarrollo e integración fronteriza. Esto es muy importante. Segundo eje, desarrollo sostenible en la frontera. Y aquí se definen los 6 componentes de la sostenibilidad en frontera. La primera, política de desarrollo económico productivo. La segunda, política de sostenibilidad ambiental. La tercera, política de sostenibilidad sociocultural. La cuarta, política de orden público, orden interno y seguridad ciudadana. La quinta, política de sostenibilidad de la integración fronteriza. Y la sexta, política de sostenibilidad político-institucional. El eje 3, contribución a la soberanía, integridad territorial e identidad nacional. Desarrollo sostenible en fronteras. De acuerdo a la normatividad vigente en el Perú que acabamos de revisar, el desarrollo en fronteras debe formularse y ejecutarse bajo la concepción del desarrollo sostenible. Es el único caso del espacio nacional en donde con mucha claridad se define la modalidad de desarrollo. Eso significa el 59% del territorio continental del Perú
está sujeto a esta normatividad. Sin embargo, como se trata de un espacio muy amplio y de acuerdo a la política de frontera, se priorizan estratégicamente subespacios como áreas, zonas, regiones, ejes, corredores y centros dinamizadores que se tienen que atender progresivamente. En dicho marco, en esta oportunidad se expondrá una propuesta del modelo de desarrollo sostenible para la cuenca media del río Marañón en la frontera con Ecuador. Marco operativo que corresponde a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos. Esto es el esquema de los componentes que había indicado anteriormente. Un componente, la sostenibilidad económica, que está orientado a crear riqueza, a producir rentabilidad, competitividad y acceso al mercado. El segundo componente, la sostenibilidad social y cultural, orientado a la redistribución del ingreso, creando igualdad y oportunidades a todos los peruanos que habitan la frontera. El tercer componente, sostenibilidad ambiental, manejo adecuado del territorio, mantenimiento de la diversidad biológica, conservación de ecosistemas, mantenimiento de procesos naturales esenciales, zonificación y ordenamiento territorial. Cuarto componente, orden público, orden interno y seguridad ciudadana, garantizar la tranquilidad, la paz social y la convivencia política en los espacios de frontera. Quinto componente, sinergias binacionales para el desarrollo, compartir beneficios, responsabilidades del desarrollo y ejercicio pleno de la cultura de paz en la frontera. El sexto elemento corresponde a la sostenibilidad político-institucional, que significa la participación organizada de todas las instituciones públicas y de la sociedad civil. Pero el marco que está de fondo es el desarrollo de capacidades. El concepto que se adopta en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992 en Río de Janeiro, más o menos dice que desarrollo sostenible es el proceso orientado a conseguir el bienestar de las generaciones del presente, sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones del futuro a conseguir su propio bienestar. Desarrollar capacidades es educación, ciencia, tecnología y, para el caso peruano, la recuperación de la tecnología nativa. Esto es el resultado de más de 50 reuniones que hemos tenido a nivel nacional. Se define el resultado final, digamos, de la estrategia nacional por cada uno de los componentes de la sostenibilidad. Esto se elaboró en el año 2006-2007, ya perdió vigencia en muchos aspectos, pero esto además recoge una metodología del Banco Interamericano de Desarrollo que considera que cualquier proyecto, plan o estrategia debe comenzar con el resultado final, lo que ellos denominan el entregable final. Esto es la metodología que hemos desarrollado en la zona. Esta metodología se complementa con este esquema que voy a explicar inmediatamente. Habíamos dicho que la formulación de la estrategia, la formulación de los planes, los proyectos en la frontera deben iniciarse por las metas y los resultados. Y resultados por cada uno de los componentes de la sostenibilidad. La caracterización se trabaja independientemente, pero los resultados no es, digamos, la respuesta a la caracterización, sino es, digamos, la extrapolación entre los dos. Una vez definidos los resultados, las metas, se formula el proceso considerando factores externos y factores internos. Para el caso de frontera, esto es muy importante, considerar los factores externos, como vamos a ver más adelante. Para articular, armonizar estos 6 elementos de la política de desarrollo sostenible en frontera, se ha armonizado con los 17 objetivos del desarrollo sostenible definido
por Naciones Unidas el 2015, y más la política general de gobierno hacia el bicentenario, resumen presentado por el primer ministro el 18 de agosto de 2016. Estos son los espacios que corresponden a la frontera. 9 departamentos, el 59% del territorio, 24% de la población, 29 provincias y 83 distritos fronterizos, que equivale más o menos al 26% del territorio nacional y a una población de 1.243.939, el 4.5% de la población nacional. Estos son, digamos, el quintil de índice de carencias, pobreza, y estos son los distritos de rojo, pobres extremos. Y miren, en el caso de la frontera con Ecuador, con Colombia y con Brasil, casi todos los distritos están en extrema pobreza y muchos de ellos en situaciones peores, porque aquí el Estado llega muy difícilmente. Este es el ámbito de desarrollo e integración fronterizas contenidos en los acuerdos de paz. El ámbito también que corresponde al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, capítulo Perú. Cuando comenzamos a analizar este proceso, tuvimos que ver con precisión el concepto de territorio que está definido en la Constitución Política del Perú. Dice que corresponde al suelo, al subsuelo, al dominio marítimo y al espacio aéreo que lo corresponde. Generalmente estamos acostumbrados a definir como territorio nacional, a delimitarlo con una línea en la superficie, y no es así. El territorio nacional es tridimensional. ¿Hasta qué profundidad? Hasta donde alcance la tecnología. ¿Y hasta qué altura? Hasta más o menos entre 90 y 100 kilómetros. Por encima rigen los acuerdos internacionales. Y esto es muy importante en la frontera, porque en la frontera, este es Ecuador, esta es la cordillera del Cóndor, esta es la cuenca del río Zamora, que corresponde a la cuenca superior del río Santiago. Es una cuenca húmeda, muy hermosa, y el agua que llega a esta zona pasa por los bosques de Condorcanqui. O sea, el agua que recibe esta zona depende de los bosques que nosotros conservamos en la provincia de Condorcanqui. En el caso de Perú-Brasil, en las zonas fronterizas, en los departamentos, por ejemplo, del Acre, se ha deforestado el 30%. El agua llega en menos cantidad y cuando tiene que realizarse la tala y la quema llega contaminado. Pero también el límite no es la línea, sino es la superficie que viene del interior de la Tierra y se proyecta hacia la atmósfera. Y en este caso de la frontera con Ecuador tiene mucha vigencia. Nosotros vemos aquí territorio ecuatoriano y estas manchas blanquecinas significan las zonas donde extraen oro o procesan el oro. Procesan el oro que van y lo sacan del lado peruano. En el lado peruano las vetas están, digamos, a flor de tierra. Entonces los mineros ecuatorianos van al lado peruano y trasladan sacos de lodo, porque el material aquí es suelto. Pero cuando llamamos la atención, aquí se puso más seguridad, entonces ya no podían caminar por esta zona, entonces construyeron socavones. Pero estos socavones en un momento dado están cruzando la superficie de frontera del Perú. Pero miren cuán importante es el concepto de territorio tridimensional. Les había indicado de que la ley define subespacios. Tenemos área de frontera que corresponde a distrito de frontera por donde hay pasos de frontera. Pues hay un ámbito mucho mayor que sirve de apoyo al área de frontera que corresponde en el caso del Perú a provincias,
Y detrás de eso están, digamos, un área mucho mayor que son las regiones de frontera. Pero a su vez existen los corredores macrorregionales de desarrollo e integración fronterizos, a partir de los cuales se brinda apoyo al desarrollo de fronteras. Por ejemplo, las papas que se venden en Caballococha, la población de Colombia y Brasil, provienen de Huánuco, Cajamarca, Amazonas. Entonces, estos son corredores en donde se practica el comercio. Esto es el ámbito en donde se definió el programa de inversión intercuencas amazónicas PICA 1. Está definido por un corredor principal formado por el río Marañón y paralelamente el eje número 4 del corredor o de la carretera IRSA. Este corredor central que corresponde al río Marañón está articulando los centros poblados más importantes de este ámbito, pero a su vez está articulando 4 cuencas. 2 de estas 4 cuencas son binacionales: la cuenca del Morona, la cuenca del Santiago, y la cuenca del Cenepe es nacional, y la cuenca del Nieva también es nacional. Estos corredores tienen la función de articular estos centros dinamizadores del desarrollo que voy a explicar a continuación. Esta es una de las problemáticas que tenemos en frontera. En la frontera con Ecuador tenemos 2 áreas críticas: la cuenca superior del Santiago, río Santiago, que corresponde a un sector del Parque Nacional Ichicat-Muja, Cordillera del Cóndor, y la zona reservada Santiago-Comaina. Cuando el Perú definió estas áreas naturales protegidas, no tuvo cuidado en negociar con Ecuador de que al otro lado debería haber alguna categoría de protección para proteger nuestras áreas naturales. Ustedes se darán cuenta la gran importancia que tiene coordinar con el país limítrofe estas acciones. Con Brasil se ha definido el Parque Nacional Cordillera y el Parque Nacional brasilero. Entonces, los 2 parques tienen, digamos, la misma categoría. Aquí la otra área crítica corresponde a la Cordillera del Cóndor. Aquí tenemos el límite, la línea de límite internacional. En el lado peruano, miren, estas son concesiones auríferas. Y el lado ecuatoriano tienen también concesiones auríferas mucho mayores. Y es justamente por 2 lugares, por todos estos lugares, pero fundamentalmente por este lugar, el Tambo, y Jembe por este otro lugar, que los ecuatorianos ingresaban y también ingresan a sacar lodo y lo procesan en su territorio, contaminando el río Zamora, como vamos a ver. Y por este otro lugar, además de sacar minerales auríferos, también sacan madera. Esto es un guardaparque peruana que han confiscado aquí cartuchos a los cazadores ecuatorianos. Esto es cartucho, algunos de estos cartuchos son fabricados en el Perú. Hay un tráfico de estos materiales. Aquí son materiales para la pesca, estos materiales de los ecuatorianos que vienen a pescar en el lado peruano. Esto es madera de los ecuatorianos que lo procesan en el lado peruano y después se lo llevan. Esto es el río Santiago en la cuenca superior. Esto es un nativo peruano, Wampis. Él está utilizando aquí una motobomba para sacar, digamos, la arena con restos auríferos, y esto es financiado por los ecuatorianos. Esto es un guardaparque, le está explicando. Esto es
Ecuador, estas son las concesiones mineras que tiene dicho país. En una entrevista, el presidente de aquella época, 2012, dijo: los otros dos megaproyectos que impulsa el gobierno ecuatoriano son Quimsacocha con la canadiense IAM Gold para la extracción de oro en Azuay, cerca de la frontera, y San Carlos Pananza en la provincia amazónica de Morona, Santiago, a cargo de la China EXA. Este último proyecto se refirió el presidente Correa al hablar de la segunda mina de cobre más grande del mundo, pues tendrá unos 6.3 millones de toneladas. Igualmente firmará proyectos auríferos de gran importancia en la frontera con Perú. Esto es territorio ecuatoriano, las zonas, estas manchas blancas que les indiqué. Esto es el material que los mineros ecuatorianos van al lado peruano y traen este lodo. El material del lodo se extrae con mangueras porque el material es muy suelto y aquí en esta zona se procesa. Estas son las zonas de procesamiento. Y miren, el agua que resulta de este procesamiento es altamente contaminado por plomo, mercurio, metales pesados, y esta agua va a la cuenca superior del Santiago, del río Zamora. Hemos hecho averiguaciones y nos dicen que todavía no hay presencia de estos metales en el lado peruano, pero con el cambio climático en cualquier momento vamos a tener la presencia de estos problemas. Se darán cuenta por qué es muy importante trabajar binacionalmente. Esto es en el lado peruano, esta es la mineralización. Miren el material muy suelto y aquí están los minerales. Minerales, digamos, que contienen oro. Aquí están lo que les había indicado. Estos son la boca de un túnel en el lado peruano que viene del lado ecuatoriano. Ingresan por esto, extraen el material y se lo llevan por el túnel. Esto es el material, está al costado de la boca del túnel, listo para ser transportado. Y les decía que hay dos zonas en donde se han construido estos túneles. Aquí en la zona de Tambo y aquí en la zona de Jempe. Esta es la cordillera del Cóndor, al otro lado está el Perú. Esta es una gran carretera, el quinto eje. Gran carretera de Ecuador en la cuenca del Zamora. Este es un puente, esa carretera va hasta la zona de Zamora y este es un puente que cruza el río Morona, vehículos menores, y cuando tienen que cruzar con camiones utilizan, digamos, embarcaciones especiales. Esto es la zona de la Cordillera del Cóndor. Esta es la ciudad de Zamora, una ciudad muy hermosa, turística, muy limpia y muy ordenada. Y nosotros al otro lado de la frontera no tenemos ninguna ciudad que se equipare con la ciudad de Zamora. Estos son algunos indicadores de la situación crítica en fronteras en el Perú. Población por autopertenencia étnica. En Condorcanqui, el 81.8, el 82% se considera que es nativo. Y porcentajes parecidos en las otras cuencas. Población. En 10 años, 2007-2017, la población en Condorcanqui se ha reducido de 43.311 a 42.470. Una reducción de menos 1.9%. Aunque sospechamos de que aquí el trabajo
del censo no fue riguroso. Comparación de porcentajes de locales educativos sin acceso a servicios en la zona. En el CENEPA no tienen luz, en el CENEPA más del 20%, no tienen desagüe, más del 20%. En Nieva no tienen luz y desagüe, casi el 10%, no tienen desagüe el 30%. El río Santiago no tienen agua el 10%, no tienen electricidad el 70%, no tienen desagüe el 70%. Hace una semana el Plan Binacional presentó este diagnóstico de las brechas sociales y de infraestructura en la provincia de Condorcanqui. Alguna de la información es la que acabo de brindarles. Estos son los corredores que tenemos a nivel nacional para atender, digamos, el desarrollo de fronteras: corredor norte, el corredor sur y el corredor este. Y aquí tenemos departamentos que, sin ser fronterizos, cumplen la función de apoyo al desarrollo de la frontera. Estos son los corredores complementarios. Y las regiones fronterizas binacionales. Con acuerdos con los países se establecen, digamos, regiones fronterizas binacionales. Con Ecuador se establecieron los acuerdos de paz y con los otros países han sido posteriormente definidos. Estas son las áreas críticas que se definió, digamos, en el 2007, y esto es la primera área crítica que se definió y que actualmente es el lugar en donde se va a implementar el programa de inversión. Programa de Inversión Intercuencas Amazónicas, PICA 1. En el año 2017, el capítulo Perú del Plan Binacional diseñó una nueva estrategia de intervención en la zona, esta vez en el contexto del Programa de Inversión Intercuencas Amazónicas, PICA 1, con un enfoque de desarrollo territorial para la cuenca media del Marañón, estrategia orientada a generar proyectos de desarrollo con impactos verificables en el largo plazo, a partir de los criterios de integración, diagnóstico de brechas sociales y de infraestructura de la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas, focalización, sostenibilidad e interculturalidad, así como el rol articulador multinivel que caracteriza el Plan Binacional. En ese contexto, el Plan Binacional viene trabajando proyectos productivos y de seguridad alimentaria, piscigranjas, cadenas de valor de cacao y de plátano, formación técnica, proyecto Yacha de mano con el Senati. Es muy importante porque en cada proyecto productivo que se establece en la zona existe el compromiso de poder incorporar a jóvenes promotores de cada una de las comunidades del área de influencia del producto, del proyecto. Y estos se tienen que capacitar, y lo que se está viendo con Senati es de brindarles una certificación oficial, una plataforma de articulación multinivel con mesas de conectividad digital y Smart Rural. Precisamente la articulación multinivel permitió aunar esfuerzos con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, con quien se suscribió un convenio de cooperación, y con la Municipalidad Provincial de Condorcanqui para impulsar una propuesta piloto de planificación estratégica en la mencionada provincia bajo la metodología de CEPLAN y el liderazgo de la municipalidad. Proceso de diseño de la formulación de los programas. Se diseñó en forma concertada en la zona, con recojo de información también en la zona. Son con un grupo de funcionarios de Lima, de los sectores, que cuando se inició este programa se viajó a la zona, y aquí estamos caminando con dirección a una comunidad para tener una reunión.
una reunión en la comunidad de Candungos. Aquí están los funcionarios, aquí está la población nativa de esta comunidad, es el dirigente nativo. Esta señora es la esposa de un dirigente del Baguazo. En la mesa estaba un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y de algunos otros sectores, y este dirigente nos pidió como primer acto de la reunión que disponga el ministro de Relaciones Exteriores. Pensaba que el funcionario de Relaciones Exteriores era el ministro, que disponga la libertad del esposo de la hermana que estaba aquí. Felizmente se le explicó de qué se trataba esto y nos entregó un proyecto de creación del Alto Santiago. Esta es una reunión también intersectorial con autoridades del gobierno regional de Amazonas y autoridades y líderes comunales de la zona de Condorcanqui. Programas productivos. El PICA construye un modelo estratégico de intervención integrado y sostenible en las cuencas amazónicas orientado a contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad alimentaria de los pobladores, incrementando los ingresos familiares, generar cadenas de valor y articulación a mercados para la producción local, contribuir a mejorar la conectividad local para facilitar el acopio de la transformación primaria y el transporte productivo. Cuando estamos trabajando esto, nos encontramos con un problema un tanto serio. Este es el cacao criollo que le digo que es, digamos, tiene preferente demanda en el mercado internacional. Pero hay un problema, que contiene cadmio. Esta planta absorbe el cadmio, un elemento radioactivo, y en este momento estamos trabajando con una misión europea que está asesorando a la Universidad de Tumbes para ver cómo se puede evitar la contaminación de cadmio en esta zona. Es un proyecto de investigación que se está realizando fundamentalmente con las mujeres nativas porque ellas son responsables del manejo agrícola. Promover la asociatividad y la capacitación de los productores, como les había explicado, trabajar en conjunto con instituciones públicas, organizaciones sociales, actores privados, comunidades nativas y población mestiza para elevar la calidad del servicio público y contribuir a cerrar las brechas sociales, culturales y económicas. El PICA propone una gestión integrada en las cuencas de los ríos Marañón, Cenepa, Nieva, Santiago y Morona. A nivel institucional, propicia una intervención multisectorial coordinada para impulsar la inversión pública, orientada a generar un impacto sostenible que permita mejorar las condiciones de vida en las zonas focalizadas. De esta forma, el Plan Binacional propicia el desarrollo de sinergias con el sector público y la sociedad civil a fin de promover un modelo de intervención integrada que pueda eventualmente ser replicada en otras cuencas. Líneas de acción prioritarias: productiva piscicultura, agricultura, cacao y plátano, conectividad, embarcaderos, caminos, carrozables, vecinales y puentes, social, educación, salud, energía, agua y saneamiento, fortalecimiento de capacidad de gestión de proyectos con los sectores del Estado y desarrollo urbano, planes de esquema de ordenamiento territorial. En relación con el desarrollo de capacidades ya tenemos una experiencia, un proyecto que culminó en la zona. Se logró capacitar a 7 promotores de las comunidades, terminó el proyecto y estos 7 promotores ya tienen ocupación en capitales de distritos y en algunas empresas privadas. Esto es la localización de las principales líneas de acción productiva. Plátano está, digamos, indicado en este lugar. Lo mismo la piscícola, cacao. En esta zona
casi el recurso piscícola se ha reducido significativamente en el Marañón y solamente queda, digamos, en el río Santiago, en el río Cenepa. Entonces, uno de los proyectos productivos asociados a seguridad alimentaria es, digamos, la producción de pescado. Apoyo a gobiernos locales para el acceso a financiamiento, proyectos presentados a los sectores de Estado. Actualización y saneamiento de expedientes técnicos presentados por los gobiernos locales de las zonas focalizadas a sectores estatales a fin de lograr acceso para su financiamiento. Esto es el monto que se ha identificado, digamos, el costo del PICA, de este programa de inversión en estas cuencas hidrográficas de esta zona. $7.700.000. Aquí está la descomposición de ese monto. Esta es la forma como se realiza la formulación de un proyecto productivo, de un plan, de una estrategia. Se inicia por el eje, son 6 ejes. Aquí por ejemplo, corresponde a unidad del proceso de desarrollo e interacción fronteriza. Se define aquí, digamos, el resultado estratégico para esta línea de acción. Y luego se discute, digamos, con todos los actores responsables cuáles son los proyectos estratégicos y luego eso se extrapola con el diagnóstico, la caracterización que corre a cargo del gobierno local, el gobierno regional y los sectores de Lima. Esto es el modelo espacial, solamente les voy a presentar acá de la cuenca del río Santiago. Aquí son más de 60 comunidades nativas. Entonces es muy difícil que se pueda atender por igual, con prioridad, las 60 comunidades nativas. Entonces se han dividido 2 niveles. Las 60 comunidades nativas siguen recibiendo la atención del Estado, como hasta ahora lo están haciendo. Sin embargo, con la finalidad de revertir el proceso de atraso, se han identificado acá 6 núcleos para dinamizar el desarrollo. Eso significa de que aquí hay que concentrar algunos proyectos productivos, sociales, etc. Y a partir de estos proyectos atender a las comunidades de su área de influencia. Cada uno de estos se denomina núcleos dinamizadores de desarrollo. Esto es el mapa de capacidad de uso mayor de suelos del Santiago. Este color verde significan bosques de protección y solamente las áreas con utilidad económica están aquí cerca al río. Estas manchas de colores rosados, verde oscuro, color celeste. Estos son bosques hidromórficos. Es muy importante porque acá se hace el seguimiento de los aguajes y hay suelos para agricultura, para el cacao, la yuca, el plátano, etc. Esto es la forma como se diseña la atención a partir de los núcleos dinamizadores. Esto tiene, por ejemplo, acá 7 comunidades que atender. Entonces, estas son comunidades para atender servicios desde este núcleo dinamizador, o este es un núcleo dinamizador que va a atender, digamos, cuando vienen aquí los representantes de estas comunidades. Aquí hay otras 2 zonas. Este es el río Santiago. En la cuenca superior del río Santiago, esta es la cuenca superior del río Santiago, nosotros tenemos aquí un puesto de vigilancia Cahuide. Este es el límite internacional. Ecuador produce plátano y produce en forma tecnificada porque exporta. Sin embargo, los ecuatorianos prefieren comprar el plátano que producen los nativos peruanos en la cuenca superior del Santiago. Por la calidad, lo consideran el plátano ecológico. Y la autoridad
local del Ecuador de esta zona ha dispuesto aquí un espacio en las playas del río Zamora. Este es el río Zamora hasta acá, y aquí comienza el río Santiago. Ha dispuesto un espacio a donde pasan los peruanos a vender su plátano una vez por semana. Entonces, lo que se ha acordado dentro de este programa de inversiones, tener un centro de servicios de comercialización de los peruanos en esta zona. Los peruanos no pueden permanecer las noches acá, tienen que regresar con toda su mercadería. Entonces, la idea es que se tenga aquí un espacio donde puedan pernoctar los peruanos, los nativos peruanos, poner permanentemente su mercadería. Y esta es la supercarretera que les mostré al inicio, ¿no? El quinto eje. Y tener una carretera que no significa muchos kilómetros, unos 4 o 5 kilómetros, y para que los camiones puedan acceder a esta zona. Esto ya es el resultado de uno de los proyectos del programa PICA. Este es un puente sobre el río Nieva. Este es el cuarto eje, y por este eje se va a llegar hasta Saramiriza. Recién se ha inaugurado hace un año. Esta es la capital de la provincia, Santa María de Nieva. Esta imagen para nosotros es muy importante. Cuando viajamos a la zona por primera vez, nos reunimos con el Consejo Agauruna Huambiza de una comunidad llamada Napuruca. Pues en la mesa estaba el arquitecto Yanela, una arqueóloga, antropóloga, estaba un funcionario de pesquería y estaba yo. El ingeniero Yanela y la antropóloga eran representantes del Ministerio de Vivienda, un representante del Ministerio de Pesquería, y yo iba en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Antes de la reunión, un dirigente se puso de pie y nos dijo: antes de comenzar esta reunión, pedimos que salga de la mesa de honor ese gringo norteamericano. Le explicamos de que no era gringo norteamericano, sino era un arquitecto peruano que iba a hacer un estudio de los impactos de la carretera en la zona, impacto ambiental en la zona. Luego otro dirigente se puso de pie y dijo: nosotros no acostumbramos tener mujeres en la mesa de honor, y por favor pedimos que se retire la señora o señorita. Dijimos de que ella era una antropóloga que venía a ver también evaluar los impactos en la cultura de la población. Explicamos, tuvimos que mostrar su DNI, y después se puso de pie el dirigente principal del Consejo Agauruna Huambiza. Dijo: antes de comenzar quisiéramos ponernos de acuerdo que cualquier apoyo económico, apoyo productivo, tiene que pasar primero por las organizaciones de las comunidades nativas, por las juntas directivas. Entonces le tuvo que explicar que tanto ellos que se preocupan en apoyar el desarrollo de la población, hombres, mujeres y niños, el Estado también está en esa obligación de apoyar a la población. Tanto el Estado como ellos tenemos un mismo objetivo, y por lo tanto nosotros estamos priorizando a la población. En la sala habían los nativos, en las ventanas estaban las mujeres no podían participar de la sala de reunión, y todos comenzaron a decir: sí, sí, estamos de acuerdo, así debe ser. Entonces, en esa oportunidad nos dimos cuenta cuál era la situación de la mujer. Esta es una reunión hace 3 años en la zona. Esta señora es una profesora, es la presidenta del Consejo Agauruna Huambiza. Entonces vemos de que se ha producido un cambio fundamental. Les agradecemos
por este tiempo que ustedes han pasado con la Sociedad Geográfica de Lima. Muchas gracias.